Muy buenas tardes, señores organizadores. Las gracias por considerarme en este evento. A los participantes también los agradecimientos por estar presentes aquí. En realidad nosotros estamos no simple y llanamente acá para promover algunas figuras, ¿no?, del tema de saneamiento registral, saneamiento catastral. En realidad, basado en ese enfoque, es que vamos a tocar también el tema de las habilitaciones urbanas. La mayoría de ustedes debe conocer el tema de las habilitaciones urbanas. Lo que yo voy a hacer es un tema general, pero voy a dar una incidencia especial de por qué debemos llevar a cabo las habilitaciones urbanas de oficio. Cómo es, ¿no?, que estas habilitaciones urbanas de oficio nos van a ayudar al desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Y dicho sea de paso, varias experiencias sobre las habilitaciones urbanas hemos tenido aquí, ¿no?, cuando nos desempeñábamos como jefe de la zona registrada número 7. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que es el tema de habilitaciones urbanas. Por favor. ¿Qué cosa es un proceso de habilitación urbana? En realidad, para comprender el concepto de habilitación urbana, nosotros tenemos que remontarnos al tema de la clasificación de predios. ¿Qué cosa son predios? No es otra cosa que el suelo, ¿no? Entonces, suelo, predio, inmueble, ¿no? ¿Qué más? Unidad inmobiliaria, son conceptos más o menos ligados. Pero en la clasificación del suelo vamos a tener la clasificación antigua que dividía, ¿no?, el suelo en dos tipos. ¿Cuáles eran? El predio rústico y el predio urbano. Esta clasificación estaba basada en el Reglamento Nacional de Construcciones de 1970. ¿Y qué se decía en esa época? Se decía que el predio rústico es algo que no es urbano, así de simple era la definición, ¿no? Y no sé por qué el reglamento hacía tan complejo la definición para decir que el predio rústico es aquello que no es urbano. Ese era todo el concepto que tenía el Reglamento Nacional de Construcciones sobre predio rústico. ¿Pero qué era el predio urbano? El predio urbano es aquel predio que ha seguido un proceso administrativo. Ojo, quiero que ustedes noten que no es un proceso simplemente legal, sino también físico. ¿Qué quiere decir? En la realidad, lo que debiera hacerse para hacer una habilitación urbana es realizar obras como apertura de calles, sembrío pues de servicios, agua, desagüe, luz, etc. Dotar a ese predio de un conjunto de condiciones para realizar vida humana digna. Pero ese es un proceso administrativo, pero también tenemos un proceso real que ocurre en los hechos, que consiste precisamente en las acciones que yo les he señalado. Entonces, por un lado, físicamente hacemos estas obras y por otro lado, terminadas estas obras, hacemos un proceso administrativo, ¿no? Entonces, este es el concepto del Reglamento Nacional de Construcciones. Pero el concepto de predio rústico todavía lo clasificaba algo más. ¿En qué? Predios rurales y predios eriazos. Los predios rurales se decía que era el dedicado a la actividad agrícola o agropecuaria. Agrícola, sembrío de plantas; agropecuaria, crianza de animales. Entonces, si el suelo servía para estas dos actividades, entonces era predio rural. Este concepto también se recoge en el Decreto Legislativo 667, mientras que el predio eriazo son grandes extensiones o de cerros o arenales, ¿no?, de terrenos improductivos. Teníamos entonces dos categorías: predio urbano, predio rústico. El rústico se dividía en rural y eriazo. Esta clasificación duró hasta 2008. En el 2008, ¿qué pasó? ¿No? Como todo peruano, a veces cuando hace una legislación quiere tener una obra y obra interesante, entonces se sostuvo en el Decreto Legislativo 1089 que el predio rural internacionalmente no era rural, se conocía como rústico.
Y entonces, a partir de ese decreto legislativo, lo que antes con el Reglamento Nacional de Construcciones, el concepto era para predio rural, ahora cambia. Ese predio rural ahora se va a llamar rústico. Entonces, cuando ya desde el 2008 veamos la legislación y nos está refiriendo a predio rústico, definitivamente está hablando de nuestra chacra, de nuestro terreno, de nuestro suelo donde criamos animales o cultivamos plantas. Ese es el terreno rústico ahora. Entonces, la clasificación bipartita del Reglamento Nacional de Construcciones, a partir del Decreto Legislativo 1089-2008, se quedó en una división tripartita. ¿Qué quiere decir? Ya no hay predio rústico como un género, sino es sinónimo de predio rural. Sinónimo. O sea, cuando nosotros hablamos ahora de predio rústico, nos estamos refiriendo al antiguo concepto de predio rural. ¿De acuerdo? Y el tercer concepto sigue siendo el predio eriazo. Tiene que ver todo esto con lo que estamos tratando, porque de esa manera solo vamos a comprender toda la legislación, inclusive la legislación que regula las habilitaciones urbanas. De tal modo que, recogiendo ya ahora sí la definición de la Ley de Habilitaciones Urbanas, ¿qué es un proceso de habilitación? Dice, el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano. ¿No? ¿Ven ustedes? Ya el concepto rústico acá, ¿qué está pasando? Es el sinónimo de rural. Todo terreno rural, y ahora que se llama rústico o eriazo, a urbano. Ya no hay el género de rústico que el Reglamento Nacional de Construcciones tenía como predio rural y eriazo. Tanto es así, miren acá, ya no está dentro del predio rústico, sino una categoría especial de predio eriazo. ¿Ya? Dice, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua, recolección de desagüe, de distribución de energía eléctrica, pistas, adicionalmente el terreno podrá contar con redes de gas o de comunicaciones, dice, ¿no? Ya, miren, este es el proceso de habilitación urbana. Entonces, no hay una forma de cambiar el uso de terreno rústico o eriazo a urbano, sino por el proceso de habilitación urbana. Ese concepto que antes algunas personas tenían, cambio de uso, y iban a la municipalidad y decían que el predio rústico se cambiaba a urbano, eso jamás existió, era una mala práctica, y acá está señalando nuevamente, ese proceso de cambio de uso de esos terrenos es a través del proceso de habilitación. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir calles. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer aportes, ¿como qué? Parques, como centros educativos, hospitales, etcétera, ¿no? Eso es el concepto de habilitación urbana. Dice, ¿no? El proceso de habilitación urbana requiere hacer aportes gratuitos para fines de recreación, que son áreas de uso público y restricto, dice, ¿no? Así como los servicios públicos complementarios. Mire, cuando en una ciudad no hay habilitación urbana y el propietario vendió ese terreno rústico como si fuera urbano, como lotes, pero no ha seguido ese proceso de habilitación, que tenemos calles que no cumplen con las dimensiones no legales. ¿Qué tenemos? Barrios que no tienen parques, barrios que no tienen servicios de ¿qué? Educación, salud. Todo eso se provee en un proceso de habilitación. Entonces, la importancia de habilitar es no solamente dotar de estos servicios, sino también el crecimiento de la ciudad de manera planificada. De manera planificada. Ustedes ven ahí, ¿no? Un proceso de habilitación siempre está, miren, por un lado, fraccionando el predio. Ustedes han visto, ¿no? Tenemos, entre comillas, la matriz, que es todo el perímetro, pero después tenemos las denominadas manzanas, que son un conjunto de lotes, pero ya fraccionados, pero como urbanos. Yo no sé por qué le han llamado manzana. Ustedes ven la figura de una manzana ahí, pero lo llamamos manzana, ¿no? No sé por qué. Y ahí ven ustedes un parque. En esta habilitación hemos considerado solo un parque, pero también tenemos que considerar, por motivo gráfico, por motivo ya de didáctica, ¿no? Pero también debiéramos considerar centros educativos, hospitales, etcétera, ¿no?
Y cuando vemos ya macro, mira, ¿no? Esto es un proceso de habilitación, ¿no? Ya conjugando con el tema de los accidentes geográficos y todo lo demás. Los procesos de habilitación no solamente las podemos hacer en áreas planas, sino también en áreas accidentadas, y ustedes pueden ver aquí ese proceso, ¿no? Pasamos. Pero el proceso de habilitación, así como un proceso judicial, tiene dos normas, ¿no? Todo proceso tiene dos normas. Una norma que es sustantiva y otra norma que es puramente procesal. Si ustedes ven acá, siempre en las exposiciones a nosotros nos dicen la ley de habilitaciones urbanas y nos narran todo el tema de habilitación urbana, pero eso es todo lo que necesitamos. Pero si ustedes ven acá, dice tema, regulación de la habilitación urbana, norma sustantiva, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ahora, ¿no? Ya se me quedó el Reglamento Nacional de Construcciones. ¿No? El Reglamento Nacional de Edificaciones, este reglamento, ¿qué hace? Nos guía todo el proceso técnico, la norma sustantiva del proceso de habilitación y del proceso de edificación. Mientras que tenemos una norma procesal que más nos dice cómo vamos a lograr este proceso de cambio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que presentar a la municipalidad? ¿Cuáles son los requisitos? Norma procesal 29090, igualito que el Código Civil y el Código Procesal Civil. El Código Civil nos regula ¿qué cosa? La norma sustantiva, y el procesal nos guía el camino para obtener esa norma sustantiva. Entonces tenemos, volvamos por favor, como norma sustantiva el Reglamento Nacional de Edificaciones, y como norma procesal la 29090. ¿Y qué más? Ahora tenemos un TUO y tenemos el reglamento, ¿no? Últimamente está también circulando